Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quisiera poder llevarlos a leer una porción en Romanos, capítulo 8, versículos 22 al 25, que dice lo siguiente: Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué pendientes traen consigo este día? Este lunes. Para muchos, el primer día en una semana laboral, para otros en cuanto al estudio, o quizás responsabilidades que nos llevan a dedicar tiempo, y gran parte de nuestro tiempo. Lo cierto es que, terminando el domingo, y al abrir nuestros ojos, después de haber dormido por la noche del domingo, tenemos en mente el lunes y sus quehaceres. Rápidamente viene a nuestra mente el comienzo de una semana, los posteriores días, hasta volver a reunirnos en la cena del Señor. Dulces momentos, ricos en dones, de paz y gracia, de vida y luz, solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo, junto a la cruz. Cantábamos en la última estrofa de uno de los himnos que se pidieron. Dios conoce, e incluso también aquellas personas cercanas en lo íntimo, con las que solemos mantener más comunicación, cómo es que atravesamos cada semana. Pero aún más Dios, y a la perfección, conoce nuestra realidad interior, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestros anhelos. Precisamente en esta mañana quisiera meditar en cómo debiera ser nuestra espera ante la venida de nuestro Señor, en medio de todo lo que pudiese rodearnos tan de cerca, en cómo está siendo nuestra espera mientras atravesamos cada nueva semana, luego del domingo. Sin lugar a dudas, luego de cada cena de la que recordamos a nuestro Señor, nos vamos más consolados que antes. Un destello de cómo debiera ser nuestra espera lo podemos leer en el versículo 25 del capítulo 8 de Romanos, donde leemos: Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Al recordar también 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, leemos: Porque por fe andamos, no por vista. Y en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, leemos: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos asociar la perseverancia como parte del carácter del creyente, donde la paciencia se encuentra presente. En medio de esta espera, tal como leemos en Romanos capítulo 8, versículo 23, también gemimos, anhelando, deseando nuestro encuentro con el Señor, su venida, para experimentar una vez y para siempre la separación total de aquello con lo que batallamos diariamente, el pecado y también sus consecuencias. El creyente ante el pecado experimenta el sufrimiento que éste causa, no solo en él, sino también en sus hermanos en la fe, también ante una humanidad que aún no conoce a Dios, o incluso en la creación. Para terminar, quisiera compartir 4 versículos que nos animan a seguir perseverando en esta carrera de la fe, donde la meta es nuestro encuentro con el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe. Pero aquí puntualmente la paciencia, que es en lo que meditamos en esta mañana. Nos debe llevar a recordar que durante esta semana no debemos descuidar nuestra comunión con el Señor y considerar mantener viva esa relación, esa comunión, donde debemos buscarle cada día. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No podemos pensar en transitar una semana o incluso esta nueva vida sin el Señor, habiéndole conocido. No podemos conseguir nada sin Él. Sin Él no podemos hacer nada, mucho menos experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento, aún mucho más en medio de toda aflicción que podamos vivir en este mundo. Otro versículo es el que encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recordando que aquella obra que el Señor comenzó en nosotros, la perfeccionará, la terminará. No es una obra que queda inconclusa. Todos aquellos planes que el Señor tiene para nuestras vidas, los llevará a cabo. Y en ello nos perfecciona. Hasta aquel día en el que nos veremos cara a cara con nuestro Señor. Y el último versículo que les comparto en esta mañana es aquel que leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre que leo este versículo, remarco siempre la palabra siempre, que concluye el pasar de un estado al otro, ¿no? Y lo que meditábamos al principio en este devocional. Es cierto que durante estos días, durante el transitar de cada día, experimentamos este sufrimiento, porque sabemos cuán terrible es el pecado en nuestras vidas y sus consecuencias. Y todo lo que ha causado el pecado a lo largo de todos estos años desde la caída del hombre. Todas aquellas consecuencias que pueden pasar por nuestras mentes y en las que podemos pensar, ¿no? Todo aquello que se da por causa del pecado. Y sabemos que aquel encuentro con nuestro Señor, luego y a posterior de su regreso, de su venida, donde nos encontraremos en el aire con Él, dejará un antes y después totalmente marcado, donde el pecado ya no estará presente en nuestras vidas y donde ya no habrá interferencias o discontinuidades en nuestra comunión con el Señor. Que esto también nos lleve a meditar, a considerar qué valor le damos a nuestra relación con el Señor. Que nuestra relación pueda mantenerse viva, que podamos buscarle cada día y que al llegar el domingo podamos nuevamente recordarle en adoración, en alabanza y nuevamente salir consolados más que antes, más que la última vez. Hermanos,
Que el Señor les bendiga en esta semana y espero que este pensamiento les sea de bendición como también lo ha sido para mí.